¿Qué es lo que vamos a comentar en estos minutos? Es el mercado, por qué se está posicionando un herbicida en este sector como un preemergente, las malezas que nos están complicando y cuáles son las características y algunos resultados de por qué vemos que es una ventaja Tripsin. Y después quedamos abiertos a preguntas. Lo que vemos en los últimos años ha habido un incremento en el uso de herbicidas preemergentes, ¿no? A estos usos de los preemergentes los vamos a dividir en este ejemplo. Fíjense, son los años 2016 a 2018, cómo está compuesto el mercado en dólares, y ven en lo azul es la cantidad de herbicida que se utiliza en el barbecho largo. Lo que vemos en este clarito es la cantidad de herbicida contado en dólares que va desde los 60 hasta los 20 días, o sea, lo que consideramos un barbecho intermedio. Y lo que está en verde clarito es lo que llamamos el barbecho, el preemergente, ¿no? Ahí es donde realmente, fíjense cómo está creciendo ese sector. Es un sector que viene avanzando mucho, y en este caso vemos cómo va creciendo, y en el último, en verde oscuro, vemos todo lo que son los herbicidas postemergentes. En la parte verde que veíamos que está creciendo, cómo es la adopción de esta tecnología. Fíjense que el 56% ya está adoptando esa tecnología. El nivel de penetración, o sea, qué número de productores hay, ya es del 60%, y el promedio de aplicaciones es una, porque es la aplicación que se hace como preemergente, ¿no? ¿Y qué es lo que se está aplicando? Lo que vemos por las malezas que estamos queriendo controlar, fíjense que hay una bajada en todo lo que es el glifosato, que corresponde a todo lo que es EPS. Hay una baja también, fíjense, en los ALS. Hay una baja en todo lo que es auxinas, que serían todos los hormonales. Y hay un crecimiento muy marcado de los PPO. Fíjense, eso es uno de los datos que estamos viendo. ¿Por qué? Por el tema del yuyo colorado están apareciendo muchísimas aplicaciones de los herbicidas PPO, de los cuales el sulfentrazone es el más importante. Si lo abrimos a esto, fíjense que de todo lo que se está utilizando es flumeoxacin con glifosato con sulfentrazone, glifosato con S-metolaclor y sulfentrazone, con S-metolaclor y de vuelta con glufo. Acá tenemos glifosato con metribuzin, 2,4-D y sulfentrazone, flumeoxacin, glifosato y S-metolaclor. Todo el tiempo son combinaciones, pero siempre con el agregado de PPO. ¿Esto qué es lo que estamos haciendo? Estamos forzando a la maleza a una presión de PPO muy importante. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Este cuadro ustedes lo habrán visto 1000 veces, y nos está marcando que aparecen 4 biotipos por año de malezas resistentes, ya sea por una resistencia simple, por resistencia cruzada, pero todos los años tenemos esos 4 biotipos nuevos. Van cambiando. En un momento fueron un montón de gramíneas que aparecían, Lolium, Echinocloa, después aparecieron las brásicas, y por último están apareciendo ya otro tipo de crucíferas a distintos modos de acción. El más común, los que están en negro, es todo lo que es a glifosato. Lo que está en azul es todo lo que es a ACCasas, a graminicidas. En rojo corresponde a todo lo que es a LS. Y en verde, el primero que aparece en una crucífera es el 2,4-D. Pero vemos que la presión es muy alta. ¿Qué podemos hacer para disminuir esta presión? Es hacer un manejo de malezas. Eso sería con un monitoreo de los lotes. Ese monitoreo de los lotes es algo que eso sí hay que hacerlo, y tenemos que tenerlo muy en cuenta en un preemergente. En un preemergente, ¿qué vamos a ver normalmente cuando vamos a hacer? ¿Qué tenemos que decidir? A veces puede estar la maleza y a veces no puede estar la maleza. Por eso la sugerencia en lo que es monitoreo de plagas para malezas, es importante que tengamos en cuenta lo que tenemos en ese año, y también hay que agregarle lo que tenemos en años anteriores. Si nosotros conocemos lo que pasó en el verano pasado, vamos a poder
saber muy bien qué es lo que vamos a tener que aplicar para poder controlar esa maleza, porque si hubo maleza el año pasado, este año vamos a tener semilla de esa maleza. Eso es muy importante para decidir qué preemergente yo tengo que utilizar. Con eso estamos haciendo el segundo punto, que es diseñar una estrategia integrada de control. El tercer punto es evitar la producción de semillas de malezas resistentes. Y en eso tenemos que hacer de vuelta hincapié en la importancia que tiene el uso de estos preemergentes. Creo que en lo que vieron está avanzando el uso de preemergentes y ahora está apareciendo otra etapa. Y me separo un momentito más de lo que es este momento de preemergente. Vemos que tenemos que hacer mucha fuerza en esto, ¿no? En evitar la producción de semilla. Y eso ya sabemos que con el postemergente no lo estábamos logrando, ¿no? Nos dimos cuenta con el glifosato y después cuando estamos haciendo el uso de preemergente sabemos que tenemos que aplicar preemergente porque si no, cuando la maleza está emergida cada vez se pone más difícil de controlar, estamos exponiéndonos a que haya malas condiciones o que haya viento, que haya algo que no nos permita aplicar, que la maleza se haga más grande y que los controles sean cada vez peores. Entonces, una herramienta es el uso del preemergente, que es lo que estamos proponiendo hoy. Pero aparte de eso, deberíamos tener, y lo que se está planteando también, es el uso de otro herbicida residual unos 30 días antes, 40 días antes. ¿Qué es lo que vemos con esto? Es reforzar este concepto, reforzar el concepto de evitar la aparición de semillas. ¿Por qué? Si nosotros podemos hacer ese doble preemergente, el que estamos haciendo 40 días antes y el que estamos haciendo en preemergencia, estamos teniendo un periodo muy largo, que puede llegar a ser de unos 100 días, en los cuales evitamos que las malezas emerjan. Y con eso lo que estamos evitando es hacer malos controles, llegar mal, tener problemas de escapes, que con el preemergente lo estamos solucionando de una manera muy buena. Esos preemergentes siempre recordemos que tienen que ser rotando modos de acción, ¿no? Donde estamos usando un grupo en un momento, tenemos que usar en el otro tipo de modo de acción. Hacer rotación de cultivo, eso es algo que tenemos que tenerlo cuando hacemos la producción, y lo que nos está determinando eso es poder utilizar todos los modos de acción disponibles y nosotros podemos utilizar los distintos cultivos. Y con eso hacer una aplicación eficiente. Este es el portfolio que tiene en este momento UPL y queremos presentarles Tripsin. ¿Qué es Tripsin? Tripsin es un herbicida preemergente. La formulación es ZC, es una mezcla de un CS y un SC. Los principios activos son pendimentalin y metribuzin, son dos herbicidas conocidos por todos. El pendimentalin está al 34,8% y el metribuzin al 13%. ¿Para qué cultivo? Tiene registro en el cultivo de soja. El envase viene en un envase de 20 litros y la categoría toxicológica es verde, es un producto verde y eso tiene la ventaja que se puede utilizar en cualquier sector, agregado todo lo que sea periurbano. Y las malezas que controla son yuyo colorado, rama negra, todo lo que son gramíneas anuales, como puede ser leucine, capine, quinocloa, sorgo de Alepo semilla, cetaria. Realmente vemos que tiene un espectro muy bueno. ¿En qué momento tenemos que aplicarlo? Se aplica bien en preemergencia. Tenemos que aplicarlo en preemergencia. Hay algunos herbicidas que se tienen que aplicar algunos días antes. En el caso de Tripsin se puede aplicar en preemergencia apenas antes de la siembra. Y siempre tenemos que tener en cuenta que es preemergente de las dos cosas, ¿no? Es preemergente de la soja y también es preemergente de la maleza. No vamos a hacer controles de malezas ya emergidas. Eso es importante a tenerlo en cuenta. Y algo que queremos destacar es dónde aplicarlo. Va a depender del tipo de suelo. En suelos que tengamos la cantidad de arena inferior al 50% y que tengamos más del 2%, que normalmente lo tiene cuando tiene 50% de arena, 2% de materia orgánica, se aplica con una dosis de 3,5 litros y no hay inconveniente, no vamos a
no vamos a tener ninguna restricción ahí. A medida que va aumentando la arena, vamos a tener que disminuir la cantidad de este herbicida, y entonces de entre 50 y 70% de arena, hacer una dosis de 3 litros y cuarto, y cuando tenemos menos del 70%, más del 70% de arena y menos del 1% de materia orgánica, ahí no se sugiere el uso de tripsin. ¿Por qué? Porque dentro de los componentes está el metribuzin, y el metribuzin puede llegar a afectar cuando tenemos esos niveles de arena. Esta creo que es una restricción, pero es importante para hacer un buen uso del herbicida. Las características que tiene: es preemergente, tanto de acción sistémica y residual, principalmente en Amaranthus, resistente a glifosato en el cultivo de soja. Un valor importante es que es una alternativa a los PPO. Vemos que lo vamos a ver en los resultados, tiene resultados similares a lo que es un PPO. Los PPO hoy vieron lo que es la presencia que tienen en el mercado, es el grupo para controlar yuyo colorado, pero vemos que es una alternativa, no siendo PPO, de controles muy similares. Agregado al control de yuyo colorado, tenemos el control de gramíneas anuales. Controla muy bien Digitaria, Echinocloa, Eleucine, Chloris, lo que le da un espectro muy amplio y va a cubrir normalmente el control de las malezas más comunes en gran parte de la superficie que se siembra soja. El valor de combinar dos modos de acción, estamos hablando de la resistencia que se está generando en las malezas y la presión que estamos metiendo en las malezas, haciendo combinación de herbicidas. Lo que estamos haciendo es disminuyendo la presión o disminuyendo la probabilidad de que ocurran resistencia a un tipo específico de herbicida. Y tenemos el metribuzin, que es una triazina, y el pendimentalin, que es una dinitroanilina, que son dos modos de acción que van a hacer el trabajo en el caso del pendimentalin, del tripsin. La formulación es una formulación en base acuosa. Eso es muy bueno, no tiene adherencia, o tiene muy baja adherencia al rastrojo. Eso lo pudimos ver claramente, lo vamos a ver en los resultados. Hay resultados de muchos años, ya llevamos más de 4 años trabajando con este herbicida, y lo que pudimos ver en cuanto a cobertura es que se hicieron varios ensayos o pruebas en sojas de segunda con trigos de más de 5.000 kilos, y los controles fueron muy buenos. Ese es un muy buen dato en cuanto a la adherencia en rastrojo. Y bueno, es un producto que está desarrollado totalmente por UPL en todos sus componentes. Acá lo que queríamos mostrarles es algunos datos en el caso de Amaranthus y en el caso de Conisa. Fíjense, son varios ensayos que se hicieron durante varios años en distintas zonas del país, en los cuales podemos ver la dosis completa de tripsin, que es 3,5 litros, contra un sulfentrazone más metribuzin, que es un commodity del mercado, un commodity bueno del mercado, digamos, un referente técnico. Y vemos que los controles de Amaranthus son muy similares y excelentes, todo arriba de 95%, y en el caso de Conisa vemos un control muy bueno. Este es un dato que también debemos agregar, porque normalmente los PPO no son buenos controladores de rama negra. Eso es algo que nos ha quedado, y muchas veces en muchos establecimientos se ve una recuperación o aparición de nuevo de lo que es rama negra. ¿Por qué? Porque al usar solamente PPO, lo que estamos haciendo es dejamos libre a que pueda haber más rama negra. En el caso de estos dos componentes del tripsin, el control de rama negra que hacen es muy bueno. Y para lo que es gramíneas, fíjense en Digitaria y tanto en otras gramíneas, en este caso, como eran varios ensayos, pero no teníamos Echinocloa, teníamos Chloris, y vemos que los controles son muy buenos y mejores que la combinación con la cual estábamos compitiendo. Y
Esto creo que es uno de los valores agregados. Aparte de lo que vemos en Rama Negra, vemos que el control en gramíneas también es muy bueno y, y es un agregado de valor. En gramíneas anuales en todo el país está avanzando. En cada zona tiene su gramínea de mayor aparición, pero en todos tenemos una gramínea anual que está haciendo fuerza y el uso de esta combinación es una excelente herramienta. Y lo que mostrarle esto solamente es para ver qué pasa en suelos más livianos o en suelos más pesados, si había alguna aparición o veíamos alguna diferencia, o si en los suelos pesados íbamos a tener alguna diferencia. Lo que sí se ve es que en Coniza tenemos una leve ventaja cuando vamos a suelos más pesados contra el competidor, pero el comportamiento es muy parecido tanto en lo que es arena como en los suelos pesados. Eso es bueno también porque nos está marcando que a medida que vamos teniendo más suelos más complicados, que serían los suelos que ya son muy pesados, como puede ser Entre Ríos, donde tienen una cantidad de arcilla muy alta, se requiere que el herbicida realmente ande bien, si no nos quedamos cortos. Y entonces eso es lo que quiero mostrarles acá. Estos son ejemplos de tripsin, ¿no? Esto es el tripsin en Santa Anita, ahí en Entre Ríos. Entre Ríos sirve para, o sea, producir en Entre Ríos, no sé si hay alguno que es entrerriano acá, pero bueno, no es fácil, ¿no? Sembrar en Entre Ríos tiene un montón de complicaciones por el suelo. Es el lugar donde van las sembradoras a probar las sembradoras, y las sembradoras andan Entre Ríos, andan en cualquier lugar del país porque tiene un suelo muy complicado. En el caso de los herbicidas también. Si anda bien en Entre Ríos, es algo que vamos a ver que ande bien en el resto del país. Fíjense, este caso en Santa Anita es muy bueno, y este es un ejemplo, otro ejemplo, y fíjense lo que es este caso. Este es una parcela que se hizo de media hectárea, 1 hectárea con tripsin, contra el resto contra un competidor, y fíjense, ya cosecha. Esto no es ni a 40 días ni 60 días, sino que estamos mostrando cómo entre la soja y el herbicida hicieron su trabajo, y vemos que el control es muy bueno. Fíjense ahí las franjas. Y con esto queremos mostrar que realmente es un herbicida que puede ser una solución. Lo vemos con un buen posicionamiento en preemergencia para control de los dos grupos más importantes, que son Amaranthus y las gramíneas anuales, y destacar el tema del PPO, ¿no? Que no es PPO. Eso para nosotros es realmente un valor. Si podemos tener controles similares a lo que se está generando con el PPO, que es el estándar del mercado, y haciendo disminuyendo la presión de PPO que tenemos en el sistema, realmente lo vemos como una gran ventaja. Es una herramienta para el manejo de resistencia, pero sin pérdida de control. Bueno, esa es la propuesta de tripsin. No sé si quieren hacer algún comentario, duda. Sí. Sí. Ese sulfentrazón es más metribuzin. ¿Tan ineficiente? Claro, o sea, había bastante yuyo colorado ahí con respecto a lo que hicieron ustedes. No, pero perdona. No. Te muestro, en la foto decís vos. Sí. No. En la foto, fíjate que Fomesafen era una aplicación mala y se aplicó Fomesafen para poder controlarlo. Claro. En la foto sigue. Este, no me acuerdo qué hizo el productor, pero era un solo PPO. Ah, perfecto. Un solo PPO. Ahí lo que vemos nosotros es, podemos hacer contra testigo y podemos mostrar contra testigo ensayos, pero cuando vos mostrás contra un testigo no hace el productor eso. Sí, lo que estamos mostrando es, normalmente se prueba siempre contra el estándar del mercado, que es lo que usa normalmente el productor, y el estándar técnico, que es normalmente lo que está mejor en el mercado. Cuando nosotros trabajamos en Rama Negra para ver, la idea era siempre tratar de reemplazar a las sulfonilureas en Rama Negra, porque cuando llegue la resistencia a la sulfonilurea, bueno, ahí vamos a
vamos a perder un montón de herramientas con rama negra. En esto es lo mismo. Lo que estamos haciendo es tratando de, en Yuyo Colorado, trabajar contra los PPO. El PPO hoy es la herramienta. Bueno, esto creo que es una herramienta que nos está ayudando a hacer un control sin PPO. Y esto también yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender hay que aprender como productores, que es el tema del manejo de la resistencia en malezas. Nosotros vemos que cuando mucha gente dice, a mí no me importa, bueno, cuando llegue va a llegar, pero hasta que llegue, nosotros podemos aprender un montón de cosas. Una es que cuando nos quedemos sin la herramienta, ya saber qué otras cosas andan, porque si no, un día deja de funcionar el producto y nosotros quedamos expuestos a no sabemos qué tenemos que hacer. Con esto, lo que se está proponiendo de la empresa es, tratemos de frenar esto, si se puede frenar bien, si no se puede frenar, pero por lo menos sí teniendo un conocimiento de cuáles son las otras alternativas que pueden llegar a tener un valor muchísimo mayor si aparece alguna resistencia. Y el otro punto es como todo, ¿no? A veces uno dice, la resistencia va a llegar no, bueno, va a llegar, pero si uno hace las cosas bien, normalmente seguro le va a llegar más tarde. Sí, dos preguntas. Uno, si tiene alguna restricción en la rotación para cultivos de invierno, y maíz guacho, que suele ser un problema a veces, soja sobre maíz. Bueno, esas son preguntas, o sea, las dos preguntas son para que conteste una buena y una mala, porque si sirve para los cultivos sucesivos, sí, es excelente. Pendimentalin sirve tanto se puede utilizar en trigo, se puede utilizar en maíz, en eso, y metribuzin, la restricción que tiene para maíz es muy baja, así que no tendría ninguna restricción y es parte de lo que uno busca, ¿no? Que el herbicida sirva solo para ese cultivo y no se extienda más allá de los cultivos. Y la segunda pregunta, esa es todo lo contrario, ¿no? Si sirve para tantas cosas, el maíz guacho no tiene control. Es muy bajo el control que tiene el maíz guacho, porque pendimentalin se puede usar en maíz y metribuzin, la fitotoxicidad que tiene es muy baja. ¿Y dependencia de condiciones climáticas en la aplicación es muy exigente? Con respecto a la aplicación, es como todos los preemergentes, no es como los herbicidas postemergentes, que tienen un requerimiento tanto de condiciones específicas, tanto como de temperatura, humedad, tanto relativa como condiciones en las que se encuentra la maleza. En este caso es una aplicación preemergente. Las restricciones son evitar derivas y que haya condiciones como para que la gota llegue. Sí es bueno una buena calidad de aplicación, tener una buena cantidad de gotas, pero no es exigente en eso. Lo que sí tiene, como cualquier preemergente, que estos productos van a empezar a actuar cuando se produzca la lluvia, ¿no? La lluvia es la que va a incorporar el herbicida al suelo y es la que va a hacer que ese herbicida mate las malezas. Como ventaja tenemos, y eso es, gracias por la pregunta, porque aclara también, un competidor en gramíneas en esto también es S-metolaclor, por ejemplo, y en eso este producto pendimentalin tiene una ventaja contra S-metolaclor, que la acción la hace por raíz. Muchas veces estas gramíneas, que pasa a veces con S-metolaclor, venimos de muchos años con mucha lluvia, entonces nos hemos olvidado de que S-metolaclor cada tanto nos falla, pero es eso, cuando tenemos la humedad suficiente como para que la maleza emerja, pero el producto no está todavía incorporado. Si el coleoptile pasa, ya está, S-metolaclor no trabaja más. En este caso, pendimentalin soportaría unos días más para que la lluvia llegue y pueda tener acción sobre raíces, absorberse por raíces y controlar. Nosotros somos de la vieja escuela y lo usábamos antes, hace 30 años, esos productos. Implicaban incorporación al suelo. ¿Ustedes transformaron eso? Sí. Para que no quede adherido al rastrojo, es lo que más que el tema del rastrojo, era que el viejo pendimentalin, lo que tienen, y todo el grupo, tienen fotolabilidad. Entonces eso se ha disminuido, esa fotolabilidad, y lo que vemos ahora es que es increíble el control que tiene comparado con eso. Sí, hice esos ensayos, me he quedado amarillo con esos ensayos, y
Lo que sí yo no recordaba del pendimentalín es el control que tiene sobre yuyo colorado. Eso es, cuando uno empieza a probar este producto, la verdad que yo no le tenía tanta fe para el tema yuyo colorado. Y realmente no es que hay que tener fe, hay que ver los datos a campo y fueron demostrando en varios años que el producto anda. Es increíble el control que tiene y la persistencia que tiene. En eso lo vemos bien, che, con lo que es. Y yuyo colorado en esa época no lo veíamos. No era un problema. Entonces no lo veías eso, no veíamos esa ventaja comparativa. Pero bueno, esa es una ventaja que ahora la vemos porque cualquier herramienta que tengamos contra el yuyo colorado es bienvenida, ¿no? Sí. En cuanto a costo, la dosis respecto a la empresa. Costo, sí. Buenos días, buenas tardes, buenos días, todavía no comimos. El costo, la dosis del producto va ahí como mostró Santiago, va de 3 litros 25 a 3 litros y medio por hectárea, en función del tipo de suelo, el contenido de arena y materia orgánica. Y el costo dosis a nivel de productor está en el orden de los $35. Va a depender de la dosis, pero es un costo dosis bastante comparativo con otras opciones del mercado, ¿no? También tengan presente que en algunas opciones del mercado no son coformulaciones como esta, sino que son packs, ¿no? Pack comercial. Pero ese es el valor aproximado y teniendo en cuenta que el espectro de control es de gramíneas y de hoja ancha. No debería, o sea, metribuzin, pendimentalin no tiene restricción y metribuzin por el tiempo que tiene no deberías tener problema, ¿viste? La verdad que es un herbicida, una combinación de herbicidas en eso que tiene bajo impacto en todo el tema del carry. Metribuzin es un material que se va a lavar durante el periodo de cultivo y deberías tener, qué sé yo, menos de 100 milímetros para que el producto que quede una parte. Es muy difícil que lo puedas lograr. En eso, sulfonilurea y midazolinona, en eso son mucho más largas. No, acá no deberías tener inconveniente y te digo, o sea, estos productos nosotros los estamos probando en otros cultivos para distintas cosas con distintas concentraciones y no vemos fito. Sí. En cuanto a gramíneas, cloris. ¿Para qué te doy el micrófono? En cuanto a gramíneas, cloris y tricloris. Sí, mira, gramíneas es lo que más, en cloris hemos hecho ensayos con buenos controles, tricloris no lo hemos evaluado, sí se hicieron en lo que les comentaba, todo lo que es cuaresma, capín, cloris, sorgo alepo de semilla, en algunos casos lo vemos muy bien, y uno de los datos que es bueno es el leucine, que si ustedes recuerdan, bueno, esa combinación, el pendimentalin fue usado en varias combinaciones para el control de leucine, ¿no? Que es algo complicado, anduvo bien. En Sí. cuanto a compatibilidad con respecto a otros productos, no. Mira, hicimos varias... Respecto a la compatibilidad. formulación. Sí. Esta formulación, mira, lo hemos probado con distintos glifosatos, con hormonales como 2,4-D, lo hemos combinado con distintos... En general nos lo estamos tratando de combinar con alguna otra cosa residual, porque consideramos que sería un agregado que no sé cuánto sería el valor que pueda aportar. Pero curiosamente, la única cosa con la que no tienen que mezclarlo es con Lifeline, que es el glufosinato de UPL. Si por esas casualidades ustedes llegan a comprar los dos productos, bueno, no los mezclen, porque es el único que realmente tiene una combinación. Son dos productos que tienen
dos formulaciones, uno es muy bueno para el suelo y el otro realmente está todo preparado para hacer un control en hoja. Y la combinación no es que disminuye el control en una de las dos, sino que son incompatibles las dos mezclas. No se pueden combinar. No vas a poder aplicarlo. Después el resto, con las cosas comunes, hormonales, glifosatos, no hemos tenido problema. Por ejemplo, a veces se van a aplicar también con HIT o ponerlo con saclufenacilo, o si no con... No debería, ahí no debería problema. tener problema. Por eso, todos esos que son, justamente, bueno, el glufosinato Lifeline, no. El resto, sí. Bueno, estamos en tiempo. ¿Listo? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Muy bueno.